Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, pertenecemos a la carrera de atención prehospitalaria y hoy les vamos a hablar acerca del aparato reproductor masculino. Para hablar acerca del aparato reproductor masculino, lo vamos a dividir en órganos internos y órganos externos. Los órganos internos tenemos a los testículos, a un sistema de conductos en los cuales incluye al epidídimo, conducto deferente, conductos eyaculadores y la uretra. En las glándulas sexuales accesorias tenemos a las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales. Y en los órganos externos tenemos al escroto y al pene. También tomaremos en cuenta las principales funciones de este aparato, las cuales son: los testículos producen espermatozoides y la hormona sexual masculina, que es la testosterona. Los conductos se encargan de transportar y almacenar y contribuye a la maduración de los espermatozoides. Las glándulas sexuales accesorias secretan la mayor parte del líquido para formar el semen. El pene va a contener a la uretra, que es la vía para el paso de eyaculación del semen y la excreción de orina. Entonces hablaremos de sus estructuras de afuera hacia adentro. Tenemos al escroto, que es una bolsa y una estructura de sostén para los testículos. Esta va a estar compuesta de piel laxa y fascia superficial que va a colgar desde la raíz del pene. Exteriormente, el escroto se ve como una única bolsa separada únicamente por el rafe, mientras que interiormente va a estar formado por un septo o tabique escrotal. Este va a dividir al escroto en dos sacos, cada uno con un testículo. El tabique está formado por una fascia superficial y tejido muscular, que es el músculo dartos. Este músculo va a encargarse de la contracción cuando el escroto va a tener el músculo dartos, va a producir la tensión en el escroto y va a reducir la pérdida de calor, por lo cual toma una apariencia arrugada. Este músculo también está acompañado del músculo cremaster, el cual va a hacer que los testículos se acerquen al cuerpo para absorber el calor corporal, manteniendo de esta forma su temperatura. La localización del escroto y la contracción de sus fibras musculares van a regular la temperatura de los testículos. Tomemos en cuenta que la producción normal de los espermatozoides requiere una temperatura alrededor de 2 y 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal central del cuerpo. Es decir, que la temperatura del escroto va a ser más baja, ya que se va a encontrar fuera de la cavidad pelviana. Y por ello, como habíamos mencionado, la acción de los músculos cremaster y dartos. Un dato importante es que el testículo izquierdo va a estar descendido del testículo derecho y el escroto junto con los testículos se va a contraer cuando está en temperaturas frías y se va a relajar cuando esté en temperaturas calientes. Tenemos a los testículos, que son glándulas pares ovales ubicadas en el escroto. Estas miden 5 centímetros de largo y 2,5 centímetros de diámetro.
Cada testículo va a tener un peso de 10 a 15 gramos. Los testículos se desarrollan cerca de los riñones en la porción posterior del abdomen y comienzan a descender hacia el escroto a través de los conductos inguinales. Cuando los testículos no descienden, se va a producir la criptorquidia. Esto se llevará durante la segunda mitad del séptimo mes del desarrollo fetal. En sus estructuras vamos a tener a una serosa denominada túnica vaginal, la cual va a contener una capa parietal, una capa visceral y una cavidad. Dentro de esta cavidad, cuando se produce la acumulación de líquido seroso, va a producir hidrocele, que puede ser causada por la lesión de los testículos o inflamación del epidídimo. Dentro de esta también vamos a tener la túnica albugínea, que es la de color celeste. Esta va a encargarse de formar tabiques que dividen al testículo en una serie de compartimentos internos denominados lóbulos. Cada uno está compuesto de 200 a 300 lóbulos que van a tener en su interior túbulos seminíferos enrollados de 2 a 3, en donde se va a producir los espermatozoides. El proceso para que los espermatozoides se produzcan es la espermatogénesis. Los túbulos seminíferos van a tener a dos células importantes, las cuales son las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células de Leydig se van a encontrar fuera de los túbulos y van a ser estimulados por la hormona luteinizante, en la cual se va a producir testosterona al unirse con la activación de la hormona folículo estimulante, mientras que las células de Sertoli van a ser estimuladas por la hormona folículo estimulante, que se va a encargar de la maduración y nutrición de los espermatozoides. En el túbulo tenemos lo que es una membrana basal y en el centro un haz de luz o lumen. Cuando los espermatozoides ya están formados, se van a acercar al haz de luz para ser expulsados, mientras que en la membrana basal tenemos a las células germinativas, que van a llevarse recién a su formación. Aquí también vamos a encontrar a una barrera denominada la barrera hematotesticular, que va a evitar la respuesta inmunológica contra los antígenos de la superficie de las células que son reconocidas como extrañas. En esta imagen podemos apreciar a las células de Leydig que se encuentran fuera de la membrana basal, al haz de luz y a las células de Sertoli. Como ya les había hablado acerca de la formación de espermatozoides, un breve recuento porque más adelante se los va a profundizar. Tenemos que el espermatozoide, cada día alrededor de 300 millones van a completar su proceso de espermatogénesis. Estos van a medir alrededor de 60 micras de largo y contienen distintas estructuras específicamente formadas para poder alcanzar y penetrar el óvulo fecundado. Las partes principales de un espermatozoide son la cabeza y la cola. La cabeza es aplanada y piriforme, mide de 4 a 5 micras.
Esta va a contener un núcleo de 23 cromosomas muy condensados, cubiertos por una acrosoma. Este es una vesícula en forma de capuchón llena de enzimas que van a ayudar al espermatozoide a penetrar al ovocito secundario para así lograr la fecundación. Entre las enzimas tenemos a las hialuronidasas y a las proteasas. La cola del espermatozoide se divide en el cuello, que es la región estrecha inmediatamente posterior a la cabeza, que va a contener a los centriolos. Estos van a formar los microtúbulos que van a conformar las porciones restantes de la cola. Tenemos la porción intermedia. Esta va a contener mitocondrias dispuestas en espiral que se encargan de proveer la energía en forma de ATP. Estas van a permitir la locomoción del espermatozoide hacia el sitio de fecundación y el metabolismo celular. La parte o pieza principal, que es la porción más larga de la cola, y la pieza terminal, que es la porción final donde se estrecha. Una vez producida la eyaculación, la mayor parte de los espermatozoides no sobreviven más de 48 horas dentro del tracto reproductor femenino. El tiempo que tardan en llegar al óvulo puede ser entre 10 minutos hasta 3 días. Un dato importante es que los espermatozoides que contienen cromosoma X van a ser más fuertes pero más lentos. Estos corresponden a las mujeres, mientras que los cromosomas Y, que son los hombres, van a ser más rápidos pero más débiles, por lo cual van a morir más rápido. Otro dato importante es que dentro del hombre van a durar 72 días. Después de esto, los espermatozoides morirán, pero van a ser regenerados nuevamente. Y la temperatura necesaria para la producción de estos es un ambiente ácido, es decir, entre 7 y 7,5 de pH. Conductos del aparato reproductor masculino. Estos son una serie de conductos que tienen como fin conducir los espermatozoides y el semen al exterior del pene. Está compuesto por el epidídimo, los conductos deferentes, los conductos eyaculadores y la uretra. El epidídimo es un órgano en forma de coma de 4 centímetros de largo situado sobre el borde superior de cada testículo. Tiene un conducto epidimario que se encuentra muy enrollado y, si se llega a desenrollar, mide aproximadamente 6 centímetros de largo. Se divide en 3 porciones: la porción más grande o cabeza, la porción intermedia o cuerpo y la porción más pequeña o cola, la cual se va a continuar con el conducto deferente. Los estereocilios del epitelio del que consta el epidídimo sirven para la reabsorción de espermatozoides que se degeneran en él, ya que aquí se produce la maduración de los mismos y van a obtener la motilidad. Los espermatozoides que no llegan a madurar son reabsorbidos por dicho epitelio. Esto va a estar cubierto por la conocida túnica albúgina, la cual es una membrana fibrosa, gruesa, constituida por haces entrelazados de fibras de colágeno. Esta se engrosa en el extremo superior formando el cuerpo de Higmore o mediastino, desde donde parten tabiques radiados que separan los lóbulos, como podemos apreciar en la siguiente imagen.
Continuamos con los conductos deferentes. Este mide aproximadamente 45 centímetros y termina en la ampolla de la vesícula seminal. Su función es transportar a los espermatozoides durante la excitación sexual, desde el epidídimo hasta la uretra. Esto se va a dar gracias a las contracciones peristálticas que este produce. En este lugar también se van a reabsorber los espermatozoides que no han conseguido su objetivo o no han sido eyaculados. Continuamos con el cordón espermático. Este tiene una medida de 4 a 5 centímetros. Se origina en el anillo inguinal profundo. Este cordón es una protección cartilaginosa, la cual va a tener dentro de sí al conducto deferente, a la arteria testicular, las venas que drenan los testículos y transportan la testosterona al torrente sanguíneo, los nervios autónomos, los vasos linfáticos y el músculo cremaster. Los conductos eyaculadores. Estos tienen aproximadamente 21 centímetros de largo. Se forma por la unión del conducto de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente. Se forma sobre la porción superior de la próstata y la atraviesa hasta terminar en la uretra prostática, donde se eyectan los espermatozoides y las secreciones de la vesícula seminal. Terminamos con la uretra. La uretra mide aproximadamente 20 centímetros en el hombre. Este es el conducto terminal del sistema urinario y del aparato reproductor masculino. Se divide en tres: la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. La uretra prostática mide aproximadamente 3 centímetros, la uretra membranosa de 1 a 2 centímetros y la uretra esponjosa aproximadamente 15 centímetros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago y les voy a hablar acerca de las glándulas accesorias masculinas. Entre ellas se encuentra lo que es la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Las vesículas seminales secretan un líquido alcalino y viscoso que ayudan a neutralizar la acidez en el aparato reproductor femenino. Proveen fructosa para la producción de ATP por parte de los espermatozoides. Contribuyen a la movilidad y a la viabilidad de espermática y ayuda a coagular el semen luego de la eyaculación. La próstata secreta un líquido lechoso y levemente ácido que ayuda a coagular el semen luego de la eyaculación y posteriormente va a desintegrar al coágulo. Y las glándulas bulbouretrales o de Cooper secretan un líquido alcalino que neutraliza el entorno ácido de la uretra y un moco que lubrica las paredes de la uretra y la punta del pene durante las relaciones sexuales. Ahora vamos a ver algo más de la vesícula seminal. Se podría decir que son dos órganos pares en forma de bolsa de unos 5 centímetros de largo, ubicadas en sentido posterior a la base de la vejiga urinaria y anterior al recto. El líquido secretado constituye alrededor del 60% del volumen total del semen. La próstata. La próstata es una glándula única de un tamaño similar al de una pelota de golf. Mide 4 centímetros de lado a lado, 3 centímetros de arriba a abajo y 2 centímetros de adelante hacia atrás. Está ubicado debajo de la vejiga urinaria y rodea la uretra prostática. Segrega un líquido lechoso y levemente ácido. Sus secreciones constituyen alrededor del 25% del volumen del total del semen y le dan una apariencia lechosa a este. Una enfermedad benigna que se da en los hombres a partir de los 45 años es la hipertrofia prostática benigna, que es el agrandamiento de la próstata y por lo cual la uretra se va a estar más angosta y esto va a impedir el paso de la orina hacia el exterior.
Ahora las glándulas bulbouretrales, o también llamadas de Goop, son un par de glándulas del tamaño de un guisante. Están ubicadas debajo de la próstata, a cada lado de la uretra membranosa. Secretan moco que lubrica en el extremo del pene y a las paredes de la uretra durante las relaciones sexuales y le da una consistencia pegajosa al semen. Vamos a ver lo que es el semen. Es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal. El volumen del semen en una eyaculación normal es de 2,5 a 5 mililitros con 50 a 150 millones de espermatozoides por mililitro. Cuando este valor cae por debajo de 20 millones por mililitro, se considera que el varón es infértil. Cabe recalcar que la eyaculación es la liberación brusca de semen desde la uretra hacia el exterior. El pene. El pene contiene a la uretra y es la vía de paso para la eyaculación del semen y la excreción de la orina. Tiene forma cilíndrica y se divide en cuerpo, glande y raíz. Se compone de dos cuerpos cavernosos estos van a ser los que se llenan de sangre cuando el pene esté erecto. Ya. El prepucio también es el que envuelve al glande, formando así el surco balano prepucial, y el pene va a estar sostenido por dos ligamentos, que son el infundibuliforme y el ligamento suspensorio del pene. Es decir, también el pene cumple como ya le dije, bueno, vamos a recalcar las partes. El cuerpo, la cabeza, el glande y la raíz. Es importante saber igual que el prepucio va a rodear lo que es el glande, formando el surco que les mencioné, y también los dos cuerpos, que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de formación de espermatozoides. Esto va a partir de una célula madre que le vamos a denominar espermatogonia. Esta por meiosis 1 se va a diferenciar en espermatocito primario, que va a dar origen a dos células, llamadas los espermatocitos secundarios, lo que van a completar aquí su meiosis 2. Estos espermatocitos secundarios al igual se van a diferenciar en espermátidas, que van a ser las células que van a dar origen al espermatozoide. Y como resultado tenemos a 4 espermatozoides listos para la fecundación, es decir, para unirse a un óvulo. Y también cabe recalcar que los espermatozoides son haploides, es decir, tienen 23 cromosomas. En cambio, la espermatogonia, la célula madre, tiene 46 cromosomas. Esto es todo de nuestro tema. Muchas gracias y espero que la hayan disfrutado y eso, hasta luego.